Aquí tienes la traducción del texto al español. Imaginen una noche de invierno en la Inglaterra del siglo XIV. Afuera, la escarcha se desliza por los campos desiertos y la oscuridad cae temprano, envolviendo las aldeas en una negrura impenetrable. Dentro de la cabaña de un campesino, una familia se acurruca junto a un hogar humeante. Pero si miran más de cerca lo que arde, descubrirán que no es madera. En su lugar, ladrillos de color marrón oscuro desprenden un característico aroma terroso al quemarse. Cerca de allí, sirven como combustible de reserva tortas secas de materiales que nunca esperarían. La familia duerme apretujada, mientras que al otro lado de un tabique de mimbre, el cálido aliento del ganado añade un calor precioso al aire helado. Cuando pensamos en cómo se calentaba la gente medieval, la mayoría imagina a campesinos cortando interminables suministros de leña. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja e ingeniosa. En el siglo XIII, vastas áreas de la Europa medieval enfrentaban una grave escasez de madera. Siglos de tala de bosques para la agricultura, combinados con una población creciente y la demanda en la construcción, habían despojado a muchas regiones de su cubierta forestal. Los bosques se convirtieron en recursos cuidadosamente gestionados, a menudo bajo el control de señores y monasterios. Para los campesinos comunes, el acceso a la madera no era simplemente una cuestión de caminar hacia el bosque con un hacha. Las leyes forestales, especialmente en Inglaterra, podían hacerse cumplir brutalmente. Entonces, ¿qué hacían los campesinos medievales cuando la madera se volvía escasa o inaccesible? En esta exploración, descubrirán 10 formas notables en que la gente medieval calentaba sus hogares cuando la madera no estaba disponible. Revelaremos las fuentes de combustible olvidadas, desde turberas y brezales, hasta los propios animales que criaban. Aprenderán sobre las innovaciones arquitectónicas que atrapaban el precioso calor y las prácticas culturales que maximizaban el uso de cada pizca de calor disponible. Desde las turberas irlandesas hasta las playas de carbón de Northumberland, desde el uso ingenioso de productos de desecho hasta la simple física del calor corporal, los campesinos medievales desarrollaron un sofisticado repertorio de estrategias de calefacción. Esta no es una historia de personas viviendo en constante miseria. Es más bien un testimonio de la adaptabilidad humana. Los métodos que están a punto de descubrir no eran desesperados últimos recursos. Muchos eran prácticas cuidadosamente perfeccionadas, transmitidas de generación en generación, que funcionaban notablemente bien. Algunos se utilizaron en ciertas regiones hasta la era moderna. Los campesinos medievales entendían los principios de aislamiento, masa térmica y eficiencia energética, que apenas estamos redescubriendo ahora en nuestra búsqueda de una vida sostenible. La calefacción medieval era fascinante, sobre todo por su diversidad. Un campesino en Irlanda tenía a su disposición recursos completamente diferentes a los de un campesino en los Países Bajos o en la montañosa Europa central. La geografía, el clima, la ecología local y las estructuras económicas daban forma a las maneras en que la gente se mantenía caliente. Adentrémonos en las brumosas turberas para descubrir una fuente de combustible tan valiosa que la llamaban oro marrón. En vastas extensiones de la Irlanda medieval, Escocia, los Países Bajos, el norte de Inglaterra y Escandinavia, se escondía una sustancia notable bajo el musgo empapado y el brezo. Era la turba, conocida como turba cortada, peat, cuando se secaba y cortaba en bloques, y resultó ser una de las fuentes de combustible alternativas más importantes en la Europa medieval. La turba es material vegetal parcialmente descompuesto que se acumula en condiciones de anegamiento, donde la falta de oxígeno impide la descomposición completa. Plantas muertas, principalmente musgo, sphagnum, pero también juncos, hierbas y brezo, se apilan año tras año, comprimiéndose en densas capas. Este proceso es extraordinariamente lento. La turba se acumula a una velocidad de aproximadamente 1 milímetro por año. El combustible que quemaba un campesino medieval podría haberse estado formando durante miles de años. Para los campesinos medievales que vivían cerca de las turberas, esto representaba una suerte extraordinaria. Tenían aquí un combustible que no requería árboles y que después de una preparación adecuada podía proporcionar un calor comparable al de la madera.
La evidencia arqueológica confirma que la turba se usaba como combustible en Irlanda y Gran Bretaña desde tiempos prehistóricos, pero su importancia se disparó durante la Edad Media, cuando la madera se volvió escasa. La extracción de turba era laboriosa pero sencilla. En primavera y principios de verano, las familias se dirigían a sus lugares tradicionales de extracción usando herramientas especializadas. En Irlanda, una pala estrecha llamada slean. Los trabajadores cortaban bloques rectangulares de la pared de turba. Los buenos cortadores de turba podían reconocer las mejores capas por el color, la textura y el olor, sabiendo que las capas más oscuras, más descompuestas y profundas, ardían por más tiempo y emitían más calor. Una vez cortada, el secado era crucial. La turba fresca contiene un 90% de agua, lo que la hace completamente inadecuada para quemar. Los bloques se extendían para drenar el agua y luego se apilaban en pequeños montones para permitir que el aire circulara entre ellos. Este proceso de secado duraba semanas o meses, dependiendo del clima. Un verano húmedo podía ser un desastre, dejando a las familias sin suficiente combustible para el invierno. La densidad energética de la turba correctamente secada es de aproximadamente 15 a 17 megajulios por kilogramo, mJ, lo cual es notablemente similar a los 15 a 18 mJ de la madera secada. Sin embargo, la turba tenía diferentes propiedades de combustión. Ardía con menos llama que la madera y creaba un calor radiante constante. Las fuentes históricas la describen como ideal para un calor duradero y extraordinariamente suave. El humo tenía un característico olor terroso y ligeramente dulce que impregnaba todo. Para las personas criadas con fuegos de turba, este olor se convirtió en sinónimo de hogar. En algunas regiones, la turba se convirtió en más que un simple combustible doméstico. Se convirtió en una mercancía económica. En los Países Bajos medievales se desarrolló una importante industria de la turba. Monasterios y señoríos controlaban vastas áreas de turberas y empleaban trabajadores para la extracción a escala industrial. Excavaciones arqueológicas en la abadía de Ename en Flandes descubrieron fragmentos de ladrillos de turba datados alrededor del año 1200. En Cornualles, fuentes escritas documentan que la turba se utilizaba en la minería del estaño, incluyendo una carta otorgada en 1456 por Eduardo IV. Para las familias campesinas individuales, la turba representaba la independencia de la madera, cada vez más cara. En regiones donde la turba era el único combustible que las clases más pobres podían permitirse, como describen las fuentes históricas de Escocia e Irlanda, no era una mera alternativa. Era la diferencia entre sobrevivir y congelarse. El ciclo anual de corte, secado y almacenamiento de la turba moldeaba el ritmo de la vida en estas comunidades. Los derechos para cortar turba en tierras comunales se convirtieron en una propiedad valiosa, celosamente guardada y transmitida de generación en generación. El legado de la turba se extiende mucho más allá de la Edad Media. En algunas partes de Irlanda y Escocia, la extracción de turba para consumo doméstico continuó hasta bien entrado el siglo XX. El campesino medieval no podía saber que los bloques que quemaba tenían tal importancia. Solo sabía que cuando llegaba el invierno y el viento aullaba en el techo de paja, la turba incandescente podía mantener viva a su familia. Desde la perspectiva de una persona moderna, quemar excrementos de animales puede parecer un acto de desesperación. La realidad es bastante diferente. Durante milenios, en vastas áreas del mundo, incluida la Europa medieval, el excremento seco de animales fue una fuente de combustible práctica, eficaz y socialmente aceptable. Lejos de ser un último recurso, las tortas de estiércol representaban un uso ingenioso de los recursos disponibles donde la madera y la turba eran escasas. Esta práctica se remonta a la prehistoria, con evidencia de la antigua Persia, el antiguo Egipto y las primeras civilizaciones en Asia y África. En la Europa medieval, aunque el estiércol como combustible era menos común que en algunas otras regiones, fue particularmente importante en ciertas áreas y en tiempos de escasez de madera. El proceso comenzaba con la recolección, una tarea que recaía en todos en el hogar. El estiércol de vaca era el más valorado, aunque también se podía usar el de oveja, caballo y cerdo. El estiércol fresco se mezclaba con paja, restos de cultivos o ceniza, lo que ayudaba a cohesionar la mezcla, reducir la humedad y mejorar las propiedades de combustión. Luego,
La mezcla se amasaba a fondo hasta alcanzar una consistencia similar a la arcilla. Esto exprimía el exceso de humedad y aseguraba una distribución uniforme. Una vez preparada la mezcla, se moldeaba en tortas o pasteles, discos redondos, ladrillos rectangulares o grandes hogazas. El secado era, al igual que con la turba, esencial. Las tortas de estiércol se extendían al sol, a menudo pegadas a las paredes o dispuestas para maximizar la exposición al aire y al calor solar. Con buen tiempo, el secado tardaba de 1 a 2 semanas. El resultado era una torta dura y ligera que se parecía poco a su origen. Un gran montón de estiércol, estercolero, era una característica distintiva del patio, justo enfrente de la puerta de muchas casas campesinas medievales, una señal visible de preparación para el invierno. La arqueología experimental ha proporcionado datos precisos. Las tortas de estiércol producen aproximadamente 2100 kilojulios de energía, alcanzan una temperatura máxima de alrededor de 640 °C en 12 minutos y luego disminuyen gradualmente. Este perfil térmico, calentamiento rápido seguido de una disminución gradual, hacía que el estiércol fuera adecuado para cocinar o para mantener el calor con una alimentación gradual. En la Persia medieval, existía un mercado de estiércol en Isfahán, donde los precios competían con los de la madera y el carbón vegetal. En Tabriz, se usaba el estiércol de los establos como combustible en lugar de la costosa leña. Más cerca de casa, las fuentes escritas sugieren que en la Inglaterra medieval y Europa occidental, el estiércol se usaba como combustible complementario, especialmente entre los campesinos más pobres. Las actitudes culturales variaban considerablemente. En regiones donde era una práctica común, no se asociaba ningún estigma particular con ella. En la Europa occidental medieval, donde la madera había estado tradicionalmente disponible, quemar estiércol podía estar más asociado con la pobreza. Sin embargo, la necesidad superaba a la delicadeza. Cuando la alternativa era congelarse, las tortas de estiércol secas iban al fuego. Desde una perspectiva moderna, quemar estiércol representa tanto el ingenio como la tragedia. El ingenio radica en extraer valor de algo que de otro modo sería un desecho. La tragedia radica en que el estiércol representa nutrientes que se aprovecharían mejor devolviéndolos al suelo. La agricultura medieval ya luchaba contra la disminución de la fertilidad del suelo. Quemar estiércol en lugar de compostarlo contribuía a este declive, aunque los campesinos tenían pocas opciones frente a la necesidad inmediata de supervivencia. Vale la pena señalar que el estiércol como combustible se usa hasta el día de hoy. Más de 2.000 millones de personas en todo el mundo todavía queman excremento seco de animales para obtener energía. Los campesinos medievales enfrentaban las mismas disyuntivas, aunque carecían del lenguaje de la salud pública y la edafología, ciencia del suelo, para formularlas. El montón de estiércol en el patio no era una señal de suciedad, sino de previsión, energía almacenada para cuando el invierno se apoderara del paisaje. Una de las características más llamativas de las viviendas campesinas medievales en el norte de Europa era la gran proximidad entre las personas y el ganado. Esto no era una coincidencia. Era un diseño arquitectónico deliberado, diseñado para aprovechar el considerable calor corporal producido por las vacas, cerdos, ovejas y cabras. La vivienda campesina medieval adoptó muchas formas, pero un tipo común era la casa larga, longhouse. Esta forma arquitectónica, encontrada desde Inglaterra hasta Escandinavia, consistía en una única estructura dividida en secciones, una para la habitación humana y otra para los animales. El grado de separación variaba. En algunos casos, humanos y animales ocupaban la misma gran sala, separados solo por diferentes niveles de suelo o particiones mínimas. En otros casos, un muro sólido separaba los espacios, pero una puerta permitía el movimiento y, lo que es más importante, la circulación del aire. ¿Por qué estaba tan extendido? La respuesta radica en la termofísica simple. Una vaca es esencialmente una unidad de calefacción móvil que, a través de procesos metabólicos, genera un calor considerable. Una vaca adulta produce entre 1000 y 1500 vatios de calor, lo que equivale aproximadamente a un calentador eléctrico moderno. Si se tiene en cuenta que un campesino próspero podía tener 1 o 2 vacas, además de ovejas, cerdos y cabras, la producción de calor acumulada podía aumentar sustancialmente la temperatura de una pequeña vivienda. Los campesinos medievales,
Generalmente tenían casas construidas justo al lado de donde guardaban a los animales, sin que los animales compartieran directamente su espacio vital, pero lo suficientemente cerca como para que no se congelaran. No estamos hablando de que el ganado deambulara libremente por las salas de estar, aunque sucedía, sino de una integración arquitectónica que permitía la transferencia de calor manteniendo cierta separación. Los beneficios iban más allá de la calefacción. Tener a los animales justo al lado significaba que podían ser fácilmente controlados y cuidados durante el mal tiempo. Reducía el riesgo de robo, un problema grave cuando una vaca podía representar la riqueza entera de una familia. Y durante las noches más frías, los animales eran una fuente de calor fácilmente disponible. Por supuesto, este arreglo tenía desventajas considerables. La más obvia era el olor. Incluso con una limpieza regular del estiércol, los animales grandes producían olores que para una persona moderna serían insoportables. Además, estaba la higiene. Los animales significaban estiércol, orina y los insectos y alimañas asociados. Las enfermedades también podían transmitirse más fácilmente entre animales y humanos en una proximidad tan estrecha. Los detalles arquitectónicos merecen atención. El muro divisorio entre la parte humana y la animal, si existía, generalmente no llegaba hasta el techo. Esto permitía que el aire caliente se elevara desde la sección de los animales y circulara hacia el espacio vital humano. Un sistema de calefacción por aire pasivo basado en la convección. Algunas estructuras tenían una plataforma elevada para dormir, ubicada para aprovechar al máximo el calor corporal de los animales. Desde una perspectiva moderna, compartir el espacio vital con el ganado puede parecer primitivo. Sin embargo, representaba una adaptación ingeniosa a condiciones ambientales desafiantes con recursos limitados. Los campesinos medievales no se acurrucaban con el ganado por ignorancia. Tomaban decisiones racionales que equilibraban el calor, la comodidad, la seguridad y los recursos limitados. Mucho antes de que la revolución industrial convirtiera al carbón en el motor de la civilización moderna, la gente medieval experimentaba con esta extraña roca negra. Sin embargo, la adopción del carbón como combustible doméstico fue lenta, controvertida y limitada tanto por obstáculos prácticos como por la resistencia cultural. Los primeros encuentros con el carbón en la Gran Bretaña medieval fueron a menudo accidentales. A lo largo de ciertas costas, especialmente en Northumberland y Escocia, las olas arrastraban extrañas piedras negras a la orilla. Cuando individuos curiosos intentaron quemarlas, descubrieron algo notable. Las piedras ardían por más tiempo y a mayor temperatura que la madera. Este carbón marino, sea cual, provenía de afloramientos submarinos que eran fracturados por las olas y depositados en las playas. Las fuentes históricas registran que, ya en 1228, el carbón se importaba por mar a Londres desde Newcastle y Northumberland, donde trozos desprendidos de afloramientos submarinos y arrastrados a la orilla eran recolectados por mujeres y niños. En el siglo XII, algunos monjes se dieron cuenta del potencial del carbón. Los monjes comenzaron a explotar los afloramientos en el norte de Inglaterra, especialmente alrededor de Newcastle. La Iglesia Católica Romana poseía aproximadamente una quinta parte de la tierra inglesa y controlaba la mayoría de los campos de carbón alrededor de Newcastle. Los monjes no extraían ellos mismos. Este arduo trabajo recaía en los siervos, que trabajaban en las minas de carbón cuando no estaban atendiendo los campos, sirviendo prácticamente como esclavos. La minería temprana del carbón era primitiva y peligrosa. El carbón se extraía en canteras a cielo abierto, de 30 pies, 9 metros de profundidad, y Newcastle pronto estuvo rodeado por un peligroso laberinto de zanjas llenas de agua. Estos trabajos superficiales estaban lejos de parecerse a las minas profundas posteriores, pero eran igualmente peligrosos. La densidad energética del carbón superaba con creces a la de la madera o la turba, produciendo un calor intenso y sostenido a partir de una cantidad relativamente pequeña. Los herreros reconocieron rápidamente su valor. El carbón era utilizado por los herreros en las fraguas para procesar hierro forjado, ya que no producía cenizas que volaran al soplar con el fuelle. Sin embargo, la calefacción doméstica con carbón enfrentaba grandes obstáculos. El carbón produce abundante humo lleno de compuestos de azufre, que no solo son desagradables, sino realmente tóxicos. A diferencia del humo de la madera, el humo del carbón era más denso,
más negro y más irritante. En las cabañas campesinas cerradas y sin chimeneas, quemar carbón habría sido casi insoportable. El uso doméstico eficaz del carbón requería chimeneas y hogares diseñados adecuadamente. Durante la primera mitad del siglo XIV, el carbón comenzó a usarse para calefacción doméstica en las áreas productoras de carbón de Gran Bretaña, a medida que mejoraba el diseño de los hogares domésticos. Aún así, su adopción fue limitada. Durante la mayor parte de la Edad Media, las cabañas campesinas tenían hogares centrales con el humo escapando por agujeros en el techo, una disposición completamente inadecuada para quemar carbón. Los habitantes urbanos, en particular, detestaban el humo del carbón. En 1306 se emitió un edicto real que prohibía a los artesanos de Londres usar carbón marino en sus hornos y les ordenaba volver a los combustibles tradicionales, madera y carbón vegetal. Este edicto, aunque en gran parte ignorado, muestra la preocupación oficial por el impacto ambiental del carbón, la primera regulación contra la contaminación del aire en la Inglaterra medieval. Los factores económicos también limitaron el papel del carbón en la calefacción de las viviendas campesinas. Si bien era abundante cerca de las áreas mineras, los costos de transporte lo hacían caro en otros lugares. Para los campesinos que vivían lejos de los campos de carbón, este simplemente no era económicamente accesible. Incluso cerca de los campos de carbón, los campesinos que trabajaban en las minas a menudo tenían un acceso limitado al carbón que extraían. Era un producto comercial que pertenecía a los propietarios de las minas. Sin embargo, en regiones específicas, el carbón sí llegó a la vida de los campesinos. En partes de Derbyshire y áreas ricas en carbón, donde el carbón superficial era fácilmente accesible, los campesinos lo recolectaban y usaban, especialmente para cocinar más que para calefacción durante todo el día. Este patrón sugiere un uso oportunista. Cuando el carbón estaba literalmente bajo sus pies y era fácil de recoger, los campesinos lo aprovechaban a pesar de las desventajas. La historia del carbón medieval sirve como recordatorio de que las nuevas fuentes de combustible no reemplazan automáticamente a las antiguas solo porque sean más densas en energía. La tecnología, la infraestructura, la economía y la cultura dan forma a los combustibles que la gente realmente usa. Para los campesinos medievales, las piedras negras siguieron siendo, en su mayoría, una curiosidad, mientras que otras alternativas más accesibles servían a sus necesidades de calefacción de manera mucho más práctica. En las tierras altas, brezales y terrenos marginales de la Europa medieval, crecían plantas que la mayoría de la gente hoy consideraría maleza. Sin embargo, para los campesinos medievales eran recursos valiosos. La aliaga, el helecho águila y el brezo tenían propiedades que los hacían útiles para calefacción y cocina, si se recolectaban y preparaban adecuadamente. Comencemos con la aliaga, Ulex, un arbusto espinoso y perenne. Crece abundantemente en suelos pobres en la Europa atlántica, Irlanda, Gran Bretaña, la costa de Francia y la península ibérica. Menos obvio que sus afiladas espinas es lo que se esconde en sus ramas. Aceite. La aliaga tiene una alta concentración de aceite en sus hojas y ramas, lo que le confiere notables propiedades de combustión. Las fuentes históricas son inequívocas. La aliaga se enciende fácilmente y arde bien, emitiendo un calor casi igual al del carbón vegetal. Esto es extraordinario. El carbón vegetal es uno de los combustibles más densos en energía disponibles. La aliaga, evidentemente, ardía rápido y con alta temperatura, lo que la hacía muy eficaz para fines específicos. El uso tradicional mejor documentado es en la cocción. La importancia de la aliaga para calentar los hornos de pan es una tradición ampliamente registrada en toda Gran Bretaña. La aliaga arde rápida e intensamente, elevando rápidamente la temperatura del horno al nivel necesario para hornear pan. Crucialmente, la aliaga produce muy poca ceniza, lo que significa que el horno podía barrerse rápidamente antes de meter el pan. Esta combinación hacía que la aliaga fuera mejor para hornear que la mayoría de las maderas. Los registros históricos muestran que en 1834 se cultivaba en Surrey y otros condados ingleses específicamente para este propósito, y era popular entre los panaderos. Para los hogares campesinos, la aliaga se recolectaba en haces, fagots, bultos atados con cuerda o fibras vegetales retorcidas. La aliaga se recolectaba tradicionalmente en haces y se usaba como yesca para encender fuegos.
Servía tanto para encender el fuego como de combustible primario. La recolección en sí era un trabajo desagradable. Debido a las espinas, manipular la aliaga era doloroso incluso con guantes gruesos. Además de combustible, la aliaga tenía usos múltiples. La planta se utilizaba como forraje, combustible, cama para animales, en la construcción de techos y muros de adobe, cercas, drenaje, construcción de caminos, rastrillado, limpieza de chimeneas y teñido. Esta multifuncionalidad significaba que los campesinos tenían que equilibrar diferentes necesidades. El helecho águila, Pteridium aquilinum, que cubre laderas y bordes de bosques en la Europa templada, proporcionaba otra fuente de combustible de los brezales. El helecho crece profusamente, a menudo dominando áreas donde otras plantas no prosperan. Cada otoño, sus frondas mueren, creando una abundancia de material seco. La evidencia histórica confirma que el helecho se usaba como material para techos de paja y que las frondas de helecho se usaban como material de embalaje para la paja y después de quemarse, para producir potasa, carbonato de potasio extraído de la ceniza vegetal quemada, clave para la fabricación de jabón y vidrio. El brezo, específicamente el brezo común, Calluna vulgaris, dominaba vastas áreas de tierras altas, especialmente en Escocia, el norte de Inglaterra e Irlanda. Al igual que la aliaga, el brezo era multiusos. Se usaba para techos de paja, cama para animales, fabricación de escobas y como combustible. Como combustible, el brezo se comportaba de manera similar a la aliaga, aunque quizás de forma menos intensa. Ardía rápido, con alta temperatura y con relativamente poca ceniza. La recolección y el uso de plantas de brezales plantea preguntas interesantes sobre las tierras comunales y los derechos de propiedad. Estas plantas generalmente crecían en tierras marginales para la agricultura, demasiado pobres, demasiado empinadas o demasiado húmedas para los cultivos. Dicha tierra era a menudo tierra comunal o baldía, donde los campesinos tenían derechos tradicionales para recolectar ciertos recursos. Estos derechos de recolección, derechos de estovers, eran valiosos y celosamente guardados. Desde una perspectiva energética moderna, estas plantas de brezales representan biomasa renovable, aunque con una densidad relativamente baja en comparación con la madera. Su valor residía en su disponibilidad más que en sus propiedades de combustión superiores. Crecían donde los árboles no lo hacían, se regeneraban relativamente rápido y podían recolectarse sin las herramientas y el esfuerzo necesarios para talar árboles. Aunque nuestra exploración se centra en la calefacción sin madera, el carbón vegetal ocupa una interesante posición intermedia. Se fabrica a partir de madera, pero también es distintivamente diferente. Es una sustancia transformada con propiedades superiores a su material de origen. El carbón vegetal se produce mediante pirólisis, calentando madera en un ambiente con acceso limitado o nulo de oxígeno. Esto evapora el agua y los compuestos volátiles, dejando carbono casi puro en una estructura porosa. El resultado es un combustible que arde a mayor temperatura, de forma más limpia y eficiente que la madera cruda, con aproximadamente el doble de densidad energética por unidad de peso. En la Edad Media, este proceso era un oficio especializado. Los carboneros seleccionaban madera adecuada, a menudo de árboles de monte bajo, bosques que se talaban y se dejaban rebrotar, proporcionando cosechas sostenibles cada 7 a 20 años. La madera se apilaba en un montículo cuidadosamente construido, generalmente cónico, y luego se cubría con césped y arcilla humedecida para sellarlo. Se encendía un pequeño fuego, y la habilidad del carbonero consistía en controlar la combustión. El proceso duraba días, a veces más de una semana, y requería una supervisión constante. Para los campesinos, la pregunta clave es, ¿fabricaban ellos mismos el carbón vegetal o lo obtenían por otros medios? El carbón vegetal medieval era producido de manera sostenible por los campesinos, siendo la producción generalmente parte de la economía campesina en áreas boscosas. Cuando los campesinos tenían acceso a los bosques y el conocimiento necesario, podían producir carbón vegetal para su propio uso o para la venta. Sin embargo, también existía un lado más oscuro. Cuando la producción de carbón vegetal era iniciada por grandes terratenientes, la producción no era sostenible, ya que se usaban árboles viejos, lo que llevaba a una deforestación masiva e insostenible. La densidad energética de la madera seca
es de 15 de 18 nocotas megocal, mientras que el carbón vegetal tiene hasta 29 megocal, casi el doble. La ventaja del carbón vegetal es que puede arder a una temperatura más alta que la madera normal y tiene más energía en proporción a su peso, por lo que es más barato de transportar. Para los habitantes urbanos o los usuarios industriales, estas propiedades hacían que el carbón vegetal fuera superior. El carbón vegetal se usaba principalmente en hogares urbanos o en procesos industriales que requerían altas temperaturas. Sin embargo, estas ventajas revelan por qué el carbón vegetal era menos común en los hogares campesinos. Los hogares en áreas densamente boscosas preferían la madera al carbón vegetal porque era más fácil de obtener. Si tenías acceso a la madera, ¿por qué pasar días fabricando carbón vegetal? La desventaja es que parte de la energía se pierde de la madera en el proceso de conversión a carbón vegetal, y su producción requiere más trabajo. Durante la quema de la carbonera, milire, se pierde aproximadamente la mitad de la energía de la madera original. Los campesinos usaban carbón vegetal principalmente cuando los beneficios superaban los costos. Si necesitabas un calor muy alto para la herrería, el carbón vegetal era esencial. Para simplemente mantener caliente una cabaña, la madera u otros combustibles a menudo servían mejor. También existe una dimensión económica. El carbón vegetal tenía un valor de mercado, especialmente en las ciudades. Un campesino que producía carbón vegetal podía verse tentado o forzado a venderlo, en lugar de quemarlo él mismo. La historia del carbón vegetal nos recuerda que el uso de combustibles en la Edad Media existía dentro de estructuras económicas y sociales complejas. Los campesinos no simplemente recolectaban libremente cualquier cosa que ardiera. Los derechos, las obligaciones, los mercados y el trabajo daban forma a los combustibles que la gente realmente usaba. Después de que el grano era cosechado, trillado y almacenado, los campos medievales no quedaban desnudos. Estaban cubiertos de paja, los tallos secos de trigo, cebada, centeno y avena, así como de tamo y otros restos de cultivos. Aunque la paja se usaba principalmente para techar, techos de paja, y como cama para los animales, también servía como combustible complementario, especialmente cuando otras opciones eran escasas. Para entender la paja como combustible, debemos reconocer sus propiedades y limitaciones. La paja arde muy rápido y con alta temperatura. Las fuentes históricas son inequívocas. Los juncos y la paja arden muy rápido y con alta temperatura. Solo podían usarse para hornear, no para asar. Este perfil térmico se adaptaba a propósitos específicos, pero hacía que la paja fuera impráctica para la calefacción sostenida. No podías calentar una cabaña toda la noche con paja. Sin embargo, para ciertas tareas de cocina, la llama rápida y caliente de la paja era ideal. Calentar rápidamente un horno para pan, hervir agua rápidamente o dorar comida, todo se prestaba al combustible de paja. Los campesinos guardaban haces de paja específicamente para tales fines, especialmente en épocas en que otros combustibles podían agotarse. El trigo duro tiende a producir paja de alta calidad para techos, por lo que es posible que tuviera más importancia histórica por esta razón. Diferentes variedades producían paja con diferentes propiedades. En agosto, los granjeros recolectaban paja después de la cosecha de invierno, y la paja se separaba durante la trilla. Esta paja era demasiado valiosa para simplemente quemarla en los campos. Se recolectaba, ataba y almacenaba. Su asignación reflejaba las prioridades del hogar. La mejor calidad iba para los techos o para la venta. La calidad secundaria se convertía en cama para los animales. El resto podía quemarse como combustible. Junto a la paja, los humedales proporcionaban juncos y cañas, que servían a propósitos similares. Los juncos y las cañas se cosechaban de pantanos, marismas y orillas de ríos para usarlos en techos, requiriendo toneladas para una sola vivienda. Estas plantas, Phragmites australis, varias especies de Juncus, crecían abundantemente en hábitats adecuados. Al igual que la paja, ardían rápido y con alta temperatura. Existe una tecnología interesante que utilizaba estos materiales de combustión rápida de manera más eficiente. El sistema de calefacción Gloria, usado en la Castilla medieval, permitía, al regular la velocidad de combustión, usar materiales más pequeños y baratos como combustible, por ejemplo, hojas, heno o ramitas, en lugar de madera.
lo que demuestra la innovación medieval en respuesta a las limitaciones de combustible. Las concesiones al usar paja y restos de cultivos como combustible merecen consideración. La paja quemada como combustible no era paja usada para techos, no se daba de comer a los animales y no regresaba al campo como mantillo y fertilizante. La agricultura medieval ya luchaba contra el agotamiento de la fertilidad del suelo. Quemar los restos significaba una ganancia a corto plazo a expensas de la productividad agrícola a largo plazo. Sin embargo, desde la perspectiva inmediata del campesino, estas concesiones podían parecer abstractas. Cuando el frío invernal amenazaba, cuando los niños necesitaban comida caliente, la paja que se podía quemar de inmediato tenía prioridad sobre la teórica fertilidad futura. Esta tensión entre la supervivencia inmediata y la sostenibilidad a largo plazo caracterizaba gran parte de la vida campesina. La forma más eficaz de calentar una vivienda puede no ser quemar más combustible, sino evitar que el calor se escape. Los campesinos medievales, gracias a generaciones de inviernos fríos y escasez de combustible, desarrollaron técnicas arquitectónicas que maximizaban el aislamiento y la retención de calor. El punto de partida para la mayoría de las casas campesinas era una estructura de postes y vigas. Entre los elementos estructurales, las paredes se rellenaban con bahareque, Proutenou constructis mazanicí, uno de los materiales de construcción más exitosos de la humanidad. Primero, se entrelazaban ramas delgadas entre el marco de madera para crear una rejilla, el bahareque. Luego, se aplicaba una mezcla de arcilla, arena y paja, el quinche, a esta rejilla. Las propiedades térmicas de esta construcción eran sorprendentemente eficaces. El bahareque es un excelente aislante térmico. El entramado de ramas crea innumerables pequeñas cavidades que, una vez revocadas con el quinche, atrapan aire. Son estas bolsas de aire atrapadas las que hacen eficaz el aislamiento moderno. La combinación de materiales proporciona un excelente aislamiento térmico, manteniendo los interiores frescos en verano y cálidos en invierno. Igual de importante era el techo. Un techo de paja, dos cobastreja, hecho de paja y juncos, era un aislante magnífico, ya que ambos materiales son huecos y contienen bolsas de aire. Un techo de paja bien hecho podía tener medio metro de grosor o más, creando una densa capa aislante mucho más eficaz que los delgados techos de madera de los edificios de piedra más ricos. Las ventanas presentaban un desafío térmico. La solución medieval a menudo era de una simplicidad radical, ventanas muy pequeñas o ninguna. Las aberturas se minimizaban y, si existían, podían cubrirse con lienzo aceitado, cuerno raspado o postigos de madera. Aunque esto hacía los interiores oscuros, reducía drásticamente la pérdida de calor. Del mismo modo, las puertas eran pequeñas y bajas, lo que obligaba a los adultos a agacharse al entrar, minimizando el tamaño de la abertura. Un enfoque particularmente eficaz era el hundimiento parcial en el suelo. Las casas semisubterráneas, polocemnice, y subterráneas, cemnice, casas hundidas en la tierra, solían tener forma cuadrada con esquinas redondeadas, con una profundidad de hasta 1 metro para las semisubterráneas y más para las subterráneas. Estas estructuras aprovechaban una propiedad básica. La temperatura del suelo a cierta profundidad permanece relativamente constante durante todo el año. Hundidas en la tierra, las estructuras excavadas utilizan las propiedades aislantes del suelo y tienen un perfil bajo, lo que las protege de la pérdida de calor causada por el viento. La cuestión de las chimeneas, o más bien su ausencia en las viviendas campesinas, es clave. Para los campesinos, durante la mayor parte de la Edad Media, la fuente normal de calor era un hogar en medio de la habitación, oniste u prostredmisnosti, con el humo saliendo por pequeños agujeros bajo el techo. Desde un punto de vista puramente térmico, esta disposición tenía ventajas. Aunque uno siempre olía a humo, y probablemente no era bueno para los pulmones, era mucho más eficiente para calentar el edificio que una chimenea. ¿Por qué era más eficiente el hogar central? Porque en un sistema de chimenea, una enorme cantidad de aire caliente es arrastrada hacia arriba y hacia afuera. Por el contrario, un hogar central con salidas de humo permitía que el aire caliente circulara por todo el espacio vital antes de escapar gradualmente. El propio humo transportaba calor, que calentaba la paja del techo y las paredes a medida que se filtraba. El propio suelo contribuía a la gestión térmica.
La mayoría de las viviendas campesinas tenían suelos de tierra apisonada, klinjanepodlaji. Aunque parecen primitivos, los suelos de tierra tienen masa térmica. Absorben calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche, mitigando las fluctuaciones de temperatura. Los juncos y las plantas secas en los suelos proporcionaban una capa adicional de aislamiento entre los ocupantes y la tierra fría. Desde una perspectiva de ingeniería moderna, las viviendas campesinas medievales encarnaban principios termodinámicos sólidos: maximizar el aislamiento, minimizar las aberturas, utilizar la masa térmica, limitar el intercambio de aire y mantener espacios calefactados compactos. Estos mismos principios rigen el diseño contemporáneo de casas pasivas y la construcción energéticamente eficiente. A veces, la mejor fuente de calor no requiere combustible, solo física, cuerpos humanos y prácticas inteligentes transmitidas de generación en generación. Los campesinos medievales dominaron el arte de capturar, compartir y conservar el calor corporal, convirtiendo su propio metabolismo y principios térmicos simples en estrategias de supervivencia. Cada persona genera calor constantemente a través del metabolismo. En reposo, alrededor de 100 vatios. En las cabañas medievales azotadas por las corrientes de aire, donde el combustible era escaso, el calor corporal se convirtió en un recurso que debía gestionarse estratégicamente. La aplicación más directa era la disposición para dormir. Las camas separadas no tendrían sentido para la gente común en la Edad Media. Querías dormir cerca de otras personas para compartir el calor corporal. Sdileli telesne teplo. Familias enteras dormían juntas en una plataforma o en una cama grande. Padres, hijos, a veces incluso la familia extendida o inquilinos, todos apretados bajo mantas comunes. Desde una perspectiva moderna que enfatiza la privacidad, esto parece incómodo, pero desde una perspectiva térmica, tiene perfecto sentido. Cada cuerpo calienta a los adyacentes, y la ropa de cama común atrapa este calor. La propia ropa de cama estaba diseñada para maximizar la retención de calor. Los colchones rellenos de paja, lana o plumas proporcionaban aislamiento desde abajo. Las mantas y cubiertas, idealmente de lana, atrapaban el aire caliente por encima. Antes de meterse en camas frías, la gente medieval usaba otra técnica inteligente: calentadores de cama. En la Edad Media, un sirviente o la señora de la casa calentaba una piedra o ladrillo junto al fuego, luego lo envolvía en telas y lo llevaba rápidamente a la cama. Estas piedras calientes utilizaban el principio de la masa térmica, materiales densos que absorben calor considerable y lo liberan lentamente. Las piedras de esteatita, Mastkobe Kameni, se colocaban en el fuego para calentarse y se usaban directamente en la cama o en un carro. Y gracias a su masa, las piedras de esteatita eran a menudo más eficaces que un calientapiés. La ropa era clave para retener el calor. La gente medieval entendía instintivamente el uso de capas. Brstbeni. La gente medieval usaba 3 capas clave: una capa suave de lino contra la piel, una capa intermedia de lana y una capa exterior resistente a la intemperie, como una capa gruesa. El lino usado contra la piel tenía propiedades refrigerantes únicas. Absorbe la humedad de la piel hacia la superficie, donde puede evaporarse, lo que paradójicamente lo hacía adecuado para el invierno, ya que evitaba la acumulación de sudor y el enfriamiento del cuerpo. Las propiedades aislantes de la lana eran bien conocidas. El tejido, más que su peso, realmente mantenía a una persona caliente. La lana densamente tejida atrapa el aire, creando aislamiento, similar a las paredes de bahareque o los techos de paja. Crucialmente, la lana era eficaz incluso mojada. La gente podía vadear bajo la lluvia o la nieve, y las prendas de lana aún los mantenían calientes. La sudoración reduciría el calor de la lana, por lo que la gente medieval a menudo se quitaba capas cuando sudaba y luego se las volvía a poner cuando se enfriaba. Esta flexibilidad significaba que la misma ropa podía servir a diferentes niveles de actividad y temperaturas cambiantes. Otra estrategia pasiva era simplemente minimizar la exposición. Durante los períodos más fríos, la gente medieval permanecía en interiores tanto como fuera posible, saliendo solo para tareas esenciales. La práctica de permanecer en la cama durante los períodos más fríos a veces se aplicaba cuando el combustible era desesperadamente escaso. El uso de cortinas y textiles en los espacios vitales servía a propósitos térmicos. Los tapices, aunque caros,
eran valorados por los hogares ricos, en parte porque proporcionaban aislamiento a las paredes, reduciendo las corrientes de aire y la pérdida de calor. Los campesinos podían colgar telas más simples, pieles o esteras tejidas con un efecto similar, creando capas de aire inmóvil. El aire atrapado y quieto es un excelente aislante. Estas estrategias pasivas compartían una propiedad importante. No requerían combustible comprado, solo conocimiento, cooperación y una modesta preparación. Para los campesinos pobres, que podían carecer de los medios para comprar suficiente combustible, estos métodos no eran un complemento opcional, eran esenciales para la supervivencia. Cuando se ponía el sol sobre la Europa medieval, caía una profunda oscuridad. La gente medieval se iluminaba usando una variedad de combustibles y métodos. Y aunque el propósito principal era la iluminación, estas fuentes de luz también generaban calor, a pequeña escala, pero real y potencialmente significativo en espacios pequeños durante las largas noches de invierno. El método de iluminación más común para los campesinos era la vela de junco, Sitinova Louch. Este simple dispositivo consistía en un junco pelado para exponer la médula, que luego se sumergía repetidamente en grasa derretida, tuk, hasta que estaba saturado. Al encenderse, la médula actuaba como mecha, la grasa como combustible, y producía una llama pequeña y constante. Las velas de junco eran simplemente conos de tallos de junco sumergidos en grasa derretida, y eran baratas de hacer. La grasa utilizada era generalmente sebo, lui, grasa animal procesada, generalmente de ganado vacuno u ovino. El sebo generalmente se refiere a la grasa de vacas u ovejas, pero puede hacerse de otros animales, y se ha utilizado durante miles de años para iluminación en lámparas, velas y velas de junco. Para los campesinos más ricos, las velas de sebo, lojovesvichki, eran una opción. Las velas, hechas de grasa animal o de cera de abeja si eras rico, proporcionaban mejor luz que las velas de junco, pero a un costo mayor. Las velas de cera de abeja eran el estándar de oro. Ardían más limpiamente, olían agradablemente y producían mejor luz. Sin embargo, la cera de abeja era cara, a menudo monopolizada por la iglesia y los ricos. Las lámparas de aceite, o lejové lampi, ofrecían otra opción de iluminación. Consistían en un recipiente con aceite y una mecha que absorbía el aceite por capilaridad y lo llevaba a la llama. Los tipos de aceite variaban regionalmente. En el Londres medieval, el aceite más común para las lámparas era el aceite de pescado, ribituk, con el aceite vegetal como alternativa. En el Mediterráneo, el aceite de oliva, olivo violeg, dominaba el uso de lámparas. Griegos y romanos llenaban las lámparas de aceite con aceite de oliva, y las lámparas de aceite medievales usaban aceite de oliva de menor calidad como combustible. El norte de Europa, donde no crecían olivos, dependía de alternativas. Las alternativas más disponibles eran los aceites de amapola, nueces o avellanas. Desde el punto de vista de la calefacción, ¿qué tan significativas eran estas fuentes de luz? Una vela de sebo encendida genera aproximadamente 75 a 100 vatios de calor, un poco menos que un cuerpo humano en reposo. Esto puede parecer insignificante, pero en una pequeña cabaña campesina, con quizás 20 metros cúbicos de espacio cerrado, una o dos velas ardiendo durante horas podían elevar la temperatura de manera medible. Las velas de junco podían producir de 30 a 50 vatios cada una. Varias velas de junco en soportes por la habitación sumarían un calor notable. Es crucial entender que la gente medieval no pensaba en la iluminación como calefacción. Eran fuentes de luz que casualmente generaban calor, no calentadores que casualmente producían luz. Sin embargo, el beneficio térmico era real. En una noche de invierno, con el fuego cubierto para ahorrar combustible, el calor de varias velas de junco o velas ardiendo mientras la familia trabajaba, comía o se entretenía, contribuía a la comodidad. Cada pequeño aporte contaba. También hay un ángulo económico. El sebo y otras grasas adecuadas para la iluminación tenían usos alternativos: cocinar, impermeabilizar, fabricar jabón, aplicaciones médicas. Quemar grasa para obtener luz significaba no usarla en otro lugar. Los campesinos pobres enfrentaban verdaderas disyuntivas. Tales decisiones reflejaban prioridades.
¿Valía la pena el tiempo de trabajo extendido ganado por la luz, el sebo consumido? La historia de la iluminación como calefacción involuntaria nos recuerda que los sistemas diseñados para un propósito a menudo sirven a otros. La gente medieval no diseñó velas de junco para calentar sus hogares. Sin embargo, la energía térmica liberada contribuía inevitablemente a la comodidad. La gente medieval entendía esto intuitivamente, aunque careciera del vocabulario científico para describirlo. Cuando comenzamos esta exploración de los métodos de calefacción olvidados, empezamos con una imagen simple: una familia campesina medieval en una cabaña de invierno, quemando algo diferente a la madera. Ahora, después de un viaje por turberas y brezales, de examinar tortas de estiércol y piedras calientes, de descubrir innovaciones arquitectónicas y la simple física del calor corporal, podemos apreciar cuán complejas e ingeniosas eran las estrategias de calefacción medievales. La imagen que emerge no es la de primitivos sufrientes que apenas sobrevivían, sino la de personas ingeniosas que desarrollaron un conjunto diverso de respuestas a desafíos ambientales y de recursos reales. Frente a la escasez de madera, un problema que ellos mismos causaron por siglos de deforestación, los campesinos medievales no simplemente se congelaron. En su lugar, recurrieron a la turba de las turberas, cultivaron aliaga en los brezales, recolectaron estiércol de su ganado, compartieron calor con sus animales, construyeron estructuras aisladas y practicaron cientos de pequeñas técnicas para conservar y maximizar cada pizca de calor. Lo que destaca es la diversidad regional y local de estas estrategias. El campesino en Irlanda quemando turba vivía en un mundo térmico completamente diferente al del campesino en los Países Bajos, en Flandes, o el campesino en la montañosa Europa central, o el campesino en la costa de Northumberland recolectando carbón marino de las playas. La geografía, la ecología y los recursos locales daban forma a las posibilidades. No existía una única experiencia campesina medieval de calefacción. Existían miles de variaciones locales, cada una adaptada a circunstancias específicas. Igualmente sorprendente es la integración de las estrategias de calefacción con sistemas económicos y sociales más amplios. El combustible no era solo algo que se recolectaba libremente. Los derechos para cortar turba, recolectar aliaga o acceder a productos forestales estaban regulados, disputados y eran valiosos. La producción de carbón vegetal involucraba relaciones laborales y dinámicas de mercado. Incluso las tortas de estiércol representaban una decisión sobre la asignación de recursos, quemar para obtener calor o devolver al campo para la fertilidad. La calefacción medieval existía dentro de redes económicas complejas que daban forma a los combustibles que la gente realmente usaba. También son importantes las dimensiones de clase. Todo lo que hemos discutido se refería principalmente a los campesinos, la gran mayoría de la gente medieval, pero no las únicas personas. Los señores en los castillos, los ricos comerciantes en las casas urbanas y los clérigos en los monasterios tenían otras opciones de calefacción. Podían permitirse la madera, incluso cuando los precios subían. Podían permitirse chimeneas y hogares. Podían permitirse velas en lugar de velas de junco. Las ingeniosas estrategias de calefacción que exploramos eran necesarias, en parte, precisamente porque los campesinos carecían del poder económico para simplemente comprar calor. También hay una historia ambiental que es tanto instructiva como aleccionadora. La Europa medieval experimentó una deforestación significativa, impulsada por la agricultura, la construcción, la industria y la necesidad de combustible. El desarrollo de combustibles alternativos fue, en parte, una respuesta a esta degradación ecológica. Sin embargo, las alternativas trajeron sus propios impactos. Las turberas fueron drenadas y erosionadas, los brezales despojados de aliaga y brezo, los residuos agrícolas quemados en lugar de devueltos al suelo. La gente medieval se movía dentro de limitaciones ambientales que, en gran medida, ellos mismos habían creado, buscando soluciones que, a su vez, conllevaban costos. Cuando miramos hacia atrás desde una perspectiva moderna, ¿qué podemos aprender? Por un lado, el ingenio medieval para extraer valor de diversos materiales, minimizar los residuos y usar estrategias pasivas ofrece inspiración mientras enfrentamos los desafíos energéticos y ambientales contemporáneos. Los principios de aislamiento, masa térmica, calefacción por zonas
y aceptación de temperaturas ambientales más bajas mientras se mantiene el calor personal, todos encuentran eco en los movimientos modernos de construcción y estilo de vida sostenibles. Quizás nos hemos vuelto malcriados por la energía barata y abundante, manteniendo casas enteras a altas temperaturas, cuando enfoques más específicos serían suficientes. Por otro lado, no deberíamos romantizar las condiciones medievales. La calidad del aire interior por la exposición constante al humo causaba problemas de salud reales, enfermedades respiratorias, problemas oculares y probablemente acortaba la vida. El trabajo necesario para recolectar, preparar y gestionar las diversas fuentes de combustible era considerable, tiempo que podría haberse dedicado a la educación, la cultura o simplemente al descanso y al ocio. Las incertidumbres. ¿Será el verano lo suficientemente seco para secar la turba? ¿Será el invierno tan crudo que se acabe el combustible almacenado? Creaban ansiedad y un riesgo real para la supervivencia. Fundamentalmente, las estrategias de calefacción medievales revelan la adaptabilidad humana. Cuando las circunstancias cambiaron, cuando los métodos tradicionales se volvieron inaccesibles, la gente innovó, probó cosas nuevas, perfeccionó técnicas durante generaciones, compartió conocimientos y sobrevivió. La diversidad de estrategias que exploramos representa innumerables experimentos, exitosos y fallidos, acumulados durante siglos. Esta adaptabilidad sigue siendo relevante. Enfrentamos nuestras propias transiciones energéticas, alejándonos de los combustibles fósiles, desarrollando alternativas sostenibles, adaptándonos al cambio climático. Los desafíos difieren en los detalles de los que enfrentaron los campesinos medievales, pero la dinámica subyacente es similar. Los recursos que parecían abundantes se vuelven escasos, lo que requiere innovación y adaptación. La creatividad y flexibilidad mostradas por la gente medieval deberían recordarnos que los humanos pueden cambiar sus prácticas significativamente cuando es necesario. También vale la pena reflexionar sobre la equidad. Así como el acceso al combustible en la Edad Media estaba moldeado por la clase y el poder, también lo están los problemas energéticos contemporáneos. La pobreza energética afecta hoy a miles de millones de personas en todo el mundo, con muchas personas en países en desarrollo usando fuentes de combustible, como el estiércol, que usaban los europeos medievales. El cambio climático, causado principalmente por el consumo de combustibles fósiles de las naciones ricas, daña desproporcionadamente a las naciones y comunidades pobres. El patrón medieval, donde los grupos poderosos consumían recursos premium mientras la gente común tenía que arreglárselas con alternativas, tiene paralelos modernos que vale la pena explorar. Para concluir nuestra exploración, vuelvan a imaginar a esa familia campesina medieval que imaginamos al principio, pero ahora véanla con una nueva comprensión. La turba ardiendo en su hogar central representa generaciones de conocimiento acumulado sobre la gestión de turberas y la preparación de combustible. Los detalles arquitectónicos de su cabaña de Baareque encarnan una sofisticada comprensión de la termofísica. La disposición para dormir y la ropa en capas reflejan prácticas culturales optimizadas para el calor. El ganado cercano, las tortas de estiércol almacenadas, los haces de aliaga y paja, la piedra caliente envuelta y esperando en la cama. Cada uno representa un hilo en el complejo tapiz de estrategias de supervivencia. No vivían en el pasado, esperando que el futuro los iluminara. Vivían en su presente, usando el conocimiento y los recursos que tenían disponibles, resolviendo problemas creativamente y transmitiendo su sabiduría duramente ganada a la siguiente generación. Nosotros somos sus herederos. Todavía enfrentamos desafíos sobre cómo calentarnos de manera sostenible. Todavía equilibramos las necesidades inmediatas con las consecuencias a largo plazo. Todavía necesitamos innovar cuando las circunstancias cambian. Los métodos de calefacción olvidados de los campesinos medievales merecen ser recordados, no solo como curiosidades históricas, sino como un testimonio del ingenio humano a través del tiempo. Nuestros antepasados sobrevivieron e incluso prosperaron en condiciones que consideraríamos insoportables, usando métodos que hemos olvidado o descartado. Quizás en este recordatorio encontremos tanto humildad ante nuestra supuesta superioridad, como inspiración para enfrentar nuestros desafíos contemporáneos con similar creatividad y determinación.
Gracias por acompañarme en este viaje por las estrategias de calefacción medievales. Espero que se hayan llevado no solo conocimiento histórico, sino también un aprecio por el ingenio de la gente común frente a desafíos extraordinarios. Si encontraron esta exploración de prácticas medievales, olvidadas tan fascinante, les agradecería que le dieran me gusta a este video y lo compartieran con otros interesados en la historia, la sostenibilidad o simplemente en cómo vivían nuestros antepasados. Suscríbanse para más inmersiones profundas en la realidad de la vida medieval y déjenme saber en los comentarios qué aspecto de la vida campesina les gustaría que explorara a continuación. Hasta entonces, manténganse calientes, ya sea con turba, calor corporal o calefacción moderna. Y recuerden, cada época tiene su sabiduría que vale la pena preservar. Sí,